Buenas tardes. Bueno, frente a este consejo vamos a continuar con el estudio, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos aprendiendo de las cosas que van a suceder pronto. Estamos estudiando un libro muy importante porque es el último de la Biblia. Yo los invito a buscar el capítulo 20 del último libro de la Biblia, un libro de revelación. Apocalipsis es revelación, algo que se le reveló a un siervo de Dios para que escriba las cosas que van a suceder. Y en la proyección de la historia de la raza humana y de la historia del mundo político, económico, geopolítico, se ha ido tejiendo el tramado, se ha ido mostrando para rematar en la actualidad nuestra todo esto que estuvimos considerando y que estamos viendo. Ahora vamos a leer algo futuro todavía, pero ese andar de los tiempos y el desarrollo de las cosas misteriosas que Dios ha programado para que se resuman y se muestren en nuestros días, nos da cuenta de la veracidad de la profecía, nos da cuenta de la realidad de esta palabra de Dios escrita hace tantísimos años. No necesitamos la comprobación de las cosas concretas, históricas, realizadas para decir que esto es verdad, pero sí lo necesitamos, porque en realidad, frente a nosotros, el mundo se ha establecido de una manera en bloques políticos en Oriente, en el norte de lo que sería el centro de la tierra bíblicamente, que es Palestina, el momento que está viviendo la tierra de Palestina con los palestinos, con los judíos y todas las noticias que estamos considerando en este tiempo. Y estas fuerzas militares y políticas y esta situación actual da cuenta de que los acontecimientos que revela el libro de Apocalipsis están por comenzar. Ya comenzaron en el término de tiempos y de progreso, pero va a llegar un momento donde esto va a tener una expresión tremendamente catastrófica, porque las armas nucleares que están preparadas, por lo que se lee, puede ser que sean usadas, o cataclismos de terremotos y de cosas extraordinarias que van a suceder sobre la tierra. En el capítulo 20 estuvimos viendo algo, vamos a leer una parte. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla,
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No vamos a volver al detalle, solamente leí porque estuvimos considerando que luego de las cosas que acontecerán en el período de 7 años llamado la tribulación o la gran tribulación, va a venir un tiempo de un reino literal, terrenal, en la persona del Señor Jesucristo como Rey, desde la ciudad de Jerusalén, literalmente, se va a regir, se va a gobernar el mundo entero. Vamos a Lucas, el Evangelio, ya lo leímos en algún momento, está el ángel anunciando a María el nacimiento del Señor. Lucas, el capítulo 1, y el verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob, de Israel, sobre el pueblo de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora el libro de los Salmos, el segundo salmo, es un salmo mesiánico, profético también. Vamos a leer algunas escrituras, luego un comentario con respecto a este tema. Segundo salmo. Los salmos son un número, estamos acostumbrados a decir capítulo, pero es el Salmo 2. Verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y quebrantarás con vara de hierro, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Isaías, el profeta Isaías, solamente leo unas escrituras, algunas puntualmente. El profeta Isaías, capítulo 2. Verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos,
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta escritura está al pie del edificio de Naciones Unidas en Norteamérica, en Nueva York. Cuando usted va a entrar al edificio, hay una piedra, hay una inscripción, una placa que replica esto que está aquí en Miqueas. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Capítulo 11. Capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si seguimos leyendo, tendríamos que agregar muchas escrituras más para dar cuenta de lo que va a ser el milenio. Quedamos el sábado pasado en el desarrollo escatológico de las cosas, y yo lo voy a poner de una manera muy sencilla. Antes de Cristo está la Biblia, el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el tiempo antes de Cristo. Hubo gente que creyó a Dios en las formas en que Dios se reveló. Dios siempre se reveló al hombre. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y hubo gente que creyó y que hizo rituales y que guardó leyes según lo que Dios dictaba. Incluso la gente que no conocía a Dios y que no tuvo contacto con esas leyes establecidas para el pueblo terrenal, tenían razón y conciencia. Romanos capítulo 1. Es decir, que con sus razones y sus conciencias tenían también posibilidades de temer a Dios. Antiguo Testamento. Viene Cristo, viene el Señor, muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras y asciende a la gloria. Y se empieza a predicar el Evangelio.
de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios que marca un tiempo en el que estamos nosotros todavía, porque el año de la salvación, del perdón, de la gracia de Dios para el hombre en Cristo todavía no terminó. Empezó allá, hace casi 2000 años, 2000 años más o menos. Se sigue predicando el Evangelio que dice que Cristo murió por nosotros. Este tiempo es el año agradable del Señor, y como un año tiene principio y fin, también va a terminar el año, porque el fin del año está para terminar, con estas cosas que decía al principio, estos acontecimientos mundiales. En este tiempo hay gente que creyó. Antes creyeron, muchos, otros no. En este tiempo hay muchos que creyeron. Se constituyó, se formó la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? No. ¿Una organización humana? No. Es el grupo de hombres y mujeres, de gente de toda raza, lengua y nación que creyeron en el Señor como su Salvador personal. La iglesia se formó, se está formando. Todavía hay oportunidad de entrar a formar parte de los creyentes, de los que creen en el Señor como su Salvador, de los que le creen a Dios. Se termina el tiempo de esta gracia cuando el Señor viene por segunda vez. Vino por primera vez con relación al pecado, murió en la cruz. Viene por segunda vez sin relación con el pecado a buscar a los que le esperan, los creyentes. Nos vamos con Él porque el acontecimiento llamado el arrebatamiento, cuando viene el Señor a las nubes y los creyentes muertos resucitan. Nosotros viviendo seremos transformados y en un momento nos encontraremos con el Señor en el aire. Esto está por suceder pronto. Cuando esto suceda, arranca un periodo llamado de tribulación, donde los juicios de Dios, es lo que estudiamos en Apocalipsis, se derraman sobre el pecado del hombre en la tierra y sobre la desobediencia, sobre la incredulidad, sobre la violencia, al punto que Satanás va a entrar en un hombre y se va a personificar en una persona que domine al mundo económicamente, políticamente y los lleve a la destrucción. Pone fin el Señor a esa guerra que se va a desatar, desarrollada en el libro de Apocalipsis, y entonces el Señor viene a poner fin a la autoexterminación de la raza por esa guerra total que se daría. El Señor termina con eso, encierra a Satanás en un lugar llamado el abismo por 1000 años y él va a reinar 1000 años. Este es el cuadro escatológico. Satanás encerrado, pero después de los 1000 años suelto, con un propósito, y este es el propósito del milenio también, y el reino que empezó de 1000 años seguirá por toda la eternidad. Profetizado y se le dijo a María quién era el rey. Tu hijo va a ser el rey. Ese hijo, el Señor Jesucristo, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó, es el que viene a reinar y se va a sentar en el trono de David. Hereda el trono de David porque él es la raíz de David. Es el hijo de Isaí, el hijo de David era hijo de Isaí. Entonces leímos, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, la profecía de Isaías. Claramente Cristo es el rey que se va a sentar en el trono, literalmente en Jerusalén por 1000 años. Los 1000 años son 1000 años, es literal también. Visto este panorama de creyentes antes, de creyentes en esta época, en ese tiempo de la tribulación se va a predicar el Evangelio y también va a haber mucha gente convertida que van a ser martirizados por creer en Cristo. Ahora, si se da este acontecimiento en breve, cuando la iglesia sea llevada y el Evangelio sea predicado, también van a haber creyentes, es decir, tenemos creyentes del Antiguo Testamento, del tiempo de la gracia, del tiempo de la tribulación, y luego en el milenio, para salvación, tendrán que también entender el mensaje de la cruz,
y la muerte de sacrificio del Señor hecha a favor de los inconversos, para que el hombre sea salvo. Entonces hay un periodo de 1000 años en el que Cristo es el Rey, desde Jerusalén va a reinar y va a gobernar con vara de hierro, pero ese reino tiene una característica especial. Vara de hierro significa firmeza. El rey va a ser firme en sus decisiones, va a gobernar a través de un sistema político y económico perfecto. Nunca el hombre vivió y va a vivir un tiempo de tanta perfección en un gobierno. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? ¿Qué queremos? ¿Vivir en paz? ¿Trabajar tranquilos? ¿Disfrutar? Eso es imposible. Entonces es encerrado Satanás para que no haya una tentación, para que no haya una provocación en el corazón del hombre a más de lo que el hombre es. Cuando terminan los 1000 años, Satanás es suelto y vuelve a seducir a las naciones para que se levanten contra su rey, el Señor. El rey fue perfecto, el reinado fue perfecto. El contexto natural de reinado, ¿cuál fue? Volver al estado edénico, del Edén. Un niño va a jugar con una serpiente. El cordero va a estar con un león. La ferocidad de la fiera se desaparece. El sol y la luna, después de todo el cataclismo de la gran tribulación, vuelve a resplandecer y van a tener 7 veces más luz que hoy. La tierra va a producir, por lo tanto, 7 veces más que hoy. Con todas las herramientas que tenemos hoy, el control y la posibilidad dice que cada uno va a estar debajo de su parra, debajo de su higuera, comiendo sin problemas. No va a haber sobresaltos. Tenemos un rey perfecto, una justicia perfecta, va a haber una seguridad perfecta y el hombre va a vivir y probablemente viva muchísimos años, porque dice que el niño tendrá 100 años. Hay profecías que darían cuenta de que el hombre vuelve a ser muy longevo. Entonces tenemos una vida larga, de trabajo, de paz, sin problemas. Va a ser una perfección absoluta. No hay que controlar más la naturaleza que fue adversa siempre. Pero cuando Satanás vuelva a tentar, el hombre se vuelve a levantar contra Cristo. Este es el propósito del milenio. ¿Para qué sirve el milenio? Para decirle al hombre, bueno, ustedes se quejan, ¿por qué los chicos en la calle? ¿Por qué los presos? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué los ricos y los pobres? ¿Por qué esto? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Dónde está Dios? Bueno, yo les voy a dar un reino. El reino va a ser perfecto. Y si ustedes no convierten su corazón a través de la fe y del Cristo que se va a ver y lo van a poder tener literalmente, tampoco se van a regenerar. Lo único que regenera el corazón del hombre es la fe en Cristo que murió por nuestros pecados y la obediencia a Dios. Viene entonces un juicio final después del milenio. Se levantan las naciones, rodean Jerusalén. ¿De qué forma? Y como que planean una guerra y dicen, estamos cansados de este rey. 1000 años así, es aburrido. El reino es perfecto, está todo bien, pero nos aburrimos. Y entonces viene el juicio, Dios termina con ese problema y sigue el reino, porque el reino es eterno. El reino prometido es eterno. Este reino se prometió a Israel. Israel va a gobernar desde su tierra con el Señor y todas las naciones van a estar regidas por el rey. Esto es el milenio. ¿Se entiende el propósito del milenio? Un reinado de paz, un reinado de gozo, de santidad, de gloria, de consuelo, de justicia, de conocimiento del Señor, de enseñanza.
sin maldición, sin enfermedades, con absoluta protección, sin opresión, sin inmadurez. No va a haber inmaduros mentalmente. Alta reproducción. La raza, después de toda la crisis de la tribulación, van a tener una reproducción porque el mundo va a quedar completamente diezmado. Trabajo, prosperidad, aumento de la luz, como dije, lenguaje unificado. No va a haber más la barrera idiomática, antes de Babel, como fue, adoración unificada a Dios, la presencia de Dios en el mundo, la plenitud del Espíritu obrando y la perpetuidad del reino. Anoté 20 citas, hay infinidad. Tendríamos que tomarnos mucho tiempo para leer todas las profecías con respecto a este estado milenial. El reino es literal, el reino es literalmente de 1000 años, Cristo es el Rey, reina desde Jerusalén, nosotros reinaremos con Él, la iglesia del Señor, habrá un estado de paz y de perfección absolutas, pero el hombre va a necesitar ser regenerado por la fe, y el que no entienda esto va a terminar como termina el milenio. Ahora, a raíz de lo que Luis leyó al principio y de lo que el propósito de saber esto, para nosotros, hermanos y amigos, el propósito de conocer estas verdades, más en el momento en el que vivimos. Yo destaco esto porque las noticias todo el tiempo están dando cuenta de que el mundo está entrando en una acción bélica de gravedad casi final. Todo el mundo lo sabe. Si las armas nucleares que hay hoy en la Tierra explotan, se termina el mundo. Ese cataclismo, que sea por las armas nucleares o no, no estamos diciendo que sea así. Dios puede hacer de un terremoto, de un volcán, puede hacer otra que armas nucleares. Puede hacer muchas cosas. Pero esto está por suceder. Entonces yo quiero destacar una frase, una palabra, un término que simplificaría todo lo que es el Evangelio, porque el Señor profetizó en una parábola, dio a través de una explicación sencilla, una aplicación espiritual. El Señor dijo que el reino, el Evangelio, iba a ser como un árbol. Una pequeña semilla chiquitita se iba a convertir en un árbol grande y iban a ir ahí todos los pájaros, iban a hacer nidos, iba a haber una cosa el cristianismo iba a ser algo muy grande, muy confuso, que iba a hacer convivir, esa es la figura de los pájaros haciendo nidos, de todo tipo de enseñanza y de todo tipo de cosas. Hemos llegado a un momento donde el Evangelio tiene connotaciones muy diferentes. Y nosotros tratamos de basarnos en la palabra de Dios y predicar el verdadero Evangelio. Pero el verdadero Evangelio es sencillo. Y al hacerlo tan sencillo, no pareciera que tuviese poder o que tuviese efecto porque lo hacemos tan sencillo. Yo no lo hago sencillo, lo hace sencillo Dios. Lo hizo sencillo Dios, lo complica el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sigue necesitando ver para creer. Ya le pasó a un discípulo en los momentos de la resurrección del Señor. Dice, Tomás decía, si yo no veo, no creo. Si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, yo no creo. El tema es la fe. El tema es creer a Dios. Entonces el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Así le predicó Pablo a un hombre que se estaba por matar, se estaba por quitar la vida. Era un carcelero que estaba desesperado porque pensó que se les escaparon los presos. Y entonces Pablo, el apóstol, le dice, no te hagas ningún daño. Y el hombre le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, agregó. Pero esta simplicidad de la expresión y de la predicación del Evangelio no quita el mérito de todo lo que significó el Evangelio en el sentido de lo que enseña y predica el Evangelio, que es Cristo muriendo. Cristo el Señor murió por nuestros pecados. Y al morir Él por nuestros pecados, todo ese plan de Dios de redención de la raza que perdió por la desobediencia en Edén y complicó la naturaleza, y la naturaleza será redimida en el milenio porque hoy gime con dolores de parto la naturaleza. La naturaleza gime, la naturaleza, estoy hablando de todo, de estos, de los animales y de toda la naturaleza, gime con dolores de parto hasta que los hijos de Dios se manifiesten, hasta que el milenio aparezca. Entonces, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es tan grande, es tan importante el Evangelio que Dios nos dio, porque el Evangelio es de Dios. El Evangelio que enseña la Biblia es la buena noticia de Dios. Dios vino en la persona de su Hijo a morir por nuestros pecados. Para hacer esa obra cumplió un plan y un desarrollo de cosas, primero 4.000 años, donde dio cosas para mostrar que necesitábamos a Cristo, porque sin Él no hay salvación. Y entonces el hombre pensó, en el Antiguo Testamento, pensó que guardando la ley podía ser salvo, pero no la pudo guardar. Y como no pudo cumplir la ley, entonces viene el Señor que cumplió la ley y que murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda estar libre de ese cumplimiento. El valor de la cruz de Cristo y el valor del Evangelio, queridos, es tan importante que rechazar el Evangelio es condenación. Dios es un Dios bueno, no puede haber infierno. Sí hay infierno, pero vimos que el infierno es para el diablo y sus ángeles. ¿Quién va a ir al infierno? ¿Quién va a acompañar al diablo? El incrédulo, el que no reciba este perdón de Dios gratuitamente por la gracia de Dios en Cristo que murió por nuestros pecados. Entonces, pertenecer al grupo de creyentes de esta época, primero nos libra de la ira venidera, nos libra de pasar por la tribulación y la gran tribulación y nos lleva al cielo, y nos da vida eterna, y reinaremos con Él. Y todos estos procesos futuros los vamos a ver desde el cielo, no en la tierra. No somos parte de este plan. ¿Pero seremos eternos? Dios puso eternidad en tu corazón y en mi corazón. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre es religioso por naturaleza. Idólatra porque el diablo lo sedujo y entonces el hombre piensa desarrollar un Dios según se lo imagina. Esta idolatría es necia, es vana, es perversa, en manos del diablo que oscurece el entendimiento. Pero cuando el Evangelio alumbra, no hay más idolatría. ¿A quién tenemos que creer? A Dios, al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Entonces, este propósito de saber, de entender las Escrituras, de conocer lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios hará en todo este plan, está escrito, lo va a cumplir. Pero nos quiere hacer parte a los hombres, librándonos del pecado y dándonos la vida eterna. Por eso predicamos y por eso insistimos en que se crea esta verdad, que se reciba esta verdad.
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, pasó de muerte a vida. Entonces insistimos en algo que para nosotros es fundamental con respecto a nuestra congregación. Somos muy sencillos. Esta es nuestra liturgia. No tenemos ninguna imagen. No queremos ninguna imagen. No se puede tener imagen alguna porque Dios mandó claramente a que no se haga imagen de nada que se supone que está en los cielos. Nada. Ni siquiera la cruz como una imagen. La cruz es un mensaje. La palabra de la cruz. Cristo muriendo por nosotros. No es un, ¿cómo se le llama? Un amuleto. No es un amuleto. Es nada más que un lugar donde Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra para atraer al hombre. Si yo fuere levantado, atraeré a mí mismo. El atractivo de la cruz. Eso es una cosa. El creer que un crucifijo me va a librar del mal de ojos, eso es otra cosa. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio, todos estaremos con el Señor por toda la eternidad en un reino perfecto, en cielos nuevos y tierra nueva. Próximo capítulo, 21 de Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, previo el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos serán juzgados. Mi juicio ya cayó sobre el Señor. Mi pecado no será juzgado porque mi pecado fue perdonado. Porque el que cree tiene vida eterna y sus pecados le son perdonados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice la palabra. De manera que el que cree en Cristo tiene sus pecados perdonados. ¿Alguna vez escuchaste con atención una voz que te diga tus pecados te son perdonados? Todos, arrojados a lo profundo del mar, echados tras las espaldas de Dios, nunca más vuelven a la memoria de Dios. A la memoria mía sí vuelven, me los trae el diablo y me los hace acordar y me hace dudar y me hace pensar que qué vil que soy, qué pecador que soy. No. Mis pecados fueron perdonados. Cristo murió por mí. La carga de mi pecado fue sobre Él. Y Él murió por mí y yo soy salvo porque Dios lo dice. No porque yo lo sienta, sino porque Dios lo dice. De manera que, queridos, el Evangelio que nosotros conocemos y a través del conocimiento de la palabra, del Evangelio, el conocimiento de estas cosas que van a suceder. ¿Para qué queremos saber? Ya estamos en el tiempo, Rusia y Europa y las cosas y la política nos dan la pauta de que esto no va más. Muy bien. ¿De qué nos sirve si no terminamos rematando nuestra fe humildemente y en arrepentimiento, concordando con Dios y diciéndole a Dios, tiene razón Dios, yo soy pecador, Cristo murió por mí y más, le tengo miedo a la muerte, no me quiero ir al infierno, no quiero perder la salvación que está asentada en la obra de gracia que Cristo hizo por nosotros. Esta es el sello, el documento final que Dios estableció para que yo crea, para que vos creas, para que seamos salvos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo veíamos el sábado, por eso aquí habla de ser parte de la primera resurrección. La primera resurrección. Tiene 3 etapas. Cristo, las primicias. Alguien venció la muerte.
Alguien venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice la palabra. Cristo las primicias. La tumba está vacía. El Señor resucitó, lo vieron los discípulos, lo vieron más de 500 hermanos a la vez. Lo vieron vivo, lo vieron ascender a la gloria, ascendió a los cielos. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. La garantía, el sello de la garantía de la salvación de Dios es que Cristo resucitó de los muertos. Y porque Él vive, yo también voy a vivir. Porque Él resucitó, me garantiza la resurrección. La resurrección fue la esperanza de toda la raza, de siempre. El primer libro de la Biblia escrito, el más viejo, se llama Job. Y Job, el del libro, decía estas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo lo voy a ver, no otro. La esperanza del antiguo, la esperanza del creyente hoy. Cuando sepultamos a un hermano, sabemos, decíamos el otro día, duerme. ¿Sabe qué significa la palabra cementerio? Viene de la palabra dormitorio. Duermen. Cementerio deriva de una palabra griega que significa dormitorio. O sea, los muertos duermen, los creyentes. Los impíos, los inconversos, mueren. Porque la muerte es separación eterna de Dios, espiritual. El que muere en su muerte física, sin Cristo, irá a la condenación. Va a resucitar también. Es el otro tiempo de la resurrección, al final. Dicho esto, creo que estamos ya con el cuadro, falta la parte final, ya es otra conversación, Luis lo va a explicar, capítulo 21 y 22, y termina el libro y termina Apocalipsis. Termina Apocalipsis y termina la Biblia. ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. Así termina. El Señor dice: vengo en breve. Y nosotros decimos: amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Le voy a pedir a Daniel que él termine con una oración.